Así que bueno, gracias a todos por estar acá. Sepan que para nosotros es un honor inmenso que hayan venido hoy, un sábado, se hayan tomado el tiempo para estar para acompañarnos. Bueno, Lino y Eduardo, que creo que no necesita ninguna presentación. La idea hoy es un poco comenzar con un video que quizás muchos lo vieron. Creo que ese video va a narrar brevemente la historia de Eduardo en la guerra, o sea, quién es él. Como para quienes no lo saben, la mayoría creo que lo saben, algunos creo que han leído el libro y todo, pero bueno, no más para dar introducción a la presentación de los ojos de la guerra. Vive situaciones muy difíciles, mostrar en imágenes lo que está ocurriendo frente a sus ojos, frente a la cámara. A medida que van pasando los días se va adentrando un poco más en el conflicto hasta que llega un momento en que sin darse cuenta está en primera línea cubriendo. Uno empieza siempre con el miedo. Si uno no tiene miedo, después no puede prender la cámara para filmar lo que está pasando. Llevar al espectador en las espaldas de uno para que vea lo que está pasando. Recién se da cuenta de dónde se metió cuando chequea el material. Hay olor a pólvora, olor a sangre. En Centroamérica era la guerra de otro. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Malvinas era la guerra de uno. Saber que soldados argentinos estaban defendiendo las islas era algo totalmente distinto. Que yo esperaba encontrarme con soldados con un mes de instrucción y que tuvieran mucho miedo, y me sorprendieron. Yo como soldado argentino, representando a todos los soldados que hay acá, y más que nada a las madres, quiero decirles que estén todas tranquilas, que nosotros estamos haciendo todo lo posible. Los soldados sufrieron y sufrieron bastante. Cuando les sacaba fotografías, ninguno me decía me quiero ir o qué sé yo, o ponía cara de sufrimiento. Al contrario, todas las fotos que tengo están todos sonriendo. Aprendimos, junto con los soldados, que la bomba que silbaba no nos pegaba. La bomba que no silbaba era la bomba que venía directo hacia nosotros. Nunca se mostró la valentía que realmente tenían, porque era una guerra, como siempre digo, de David contra Goliat. Cuando nos dicen el 13 de junio que nos tenemos que ir porque los ingleses ya estaban del otro lado de los montes, le mando un telegrama a mi jefe y les digo, dejo la cámara, tomo un fusil, y mi jefe me contesta, no sea tarado, siga filmando, que es el único camarógrafo que quedó. El hecho de haber estado ahí solo con la cámara al hombro y haber logrado esas imágenes que
son únicas en el mundo. Soldados que vienen caminando por la avenida Costanera y los veo que vienen como desfilando. Y se escucha los tiros de FAL, sino las bombas que caen en el agua cerca, tendrían que venir corriendo o algo así. Cuando están pasando por ahí, 2 o 3 soldados me reconocen y me gritan, Rotondo. Me salió de adentro el gritar, ¡viva la patria, carajo! Y ellos me respondieron. En Malvinas no quedaron solamente 649 muertos, quedaron 14.000 almas. Y si de algo estoy orgulloso es haber sido testigo y los ojos de esta nuestra guerra. Muchas gracias, y ahora le doy paso para que hable un poco Edu, que bueno, que eres el gran protagonista de todo esto. Edu. Qué difícil, ¿eh? Bueno, primero que nada tengo que agradecerle a Lino Palacio y a Leonardo Rotondo, que está aquí con la cámara, más 100 personas más que colaboraron para que este libro pueda ver la luz. Es un emprendimiento personal y familiar. Hicimos una cantidad limitada de libros, 380 libros, porque lo hicimos entre nosotros. No hubo ninguna editorial que se atreviera a publicarlo, y hasta nos encontramos en algunos casos con que había intereses creados para que el libro no saliera. ¿Por qué hicimos este libro? 2 años de trabajo, miles de peleas con Lino hasta que nos poníamos de acuerdo. Varias veces pensamos en que el libro ahí se terminaba y no seguíamos, porque claro, había que contar la historia de hace 41 años atrás. Y entonces el problema es que yo cuento lo que yo vi a través de una cámara, que a veces es diferente lo que se cuenta en algunos libros, porque los historiadores abarcan mucho más. La idea de este libro era hacerle un homenaje a los veteranos de guerra. Ellos son los protagonistas, ¿sí? Y aparte que este libro le sirviera a los veteranos, a muchos de ellos, poderles mostrar a sus hijos y a sus nietos de lo que ellos habían sido capaces. Desde un principio de la guerra yo sabía que iba a ser muy difícil. Yo había estado cubriendo todo Centroamérica durante 4 años. Nadie me conocía acá en Buenos Aires. Y esta era una guerra totalmente distinta. Era la guerra de David contra Goliat. No estábamos combatiendo solamente contra una monarquía, sino que estábamos combatiendo contra toda la OTAN. Y eso después quedó demostrado. Y bueno, los soldados cuando nos veían se ponían contentos porque decían, bueno, si ahí viene una cámara de televisión, estamos tranquilos, no va a pasar nada, está todo bien. Y este primer video que van a ver es justamente eso. Un día que estoy con ellos para hacerle una nota y de repente aparece de la nada
2 aviones Harrier y nos comienzan a disparar. Acabamos de sufrir los ataques de 2 aviones ingleses, presumiblemente Harrier. Se observa sobre el fondo una densa columna de humo que se levanta. Bueno, en realidad los aviones venían a hacer esa incursión que se llamaba blande de zona, donde tiraban las bombas del otro lado de los montes para ablandar las posiciones. Pero cuando venían volando tan bajo vieron un grupo de soldados, no vieron si había civiles o no, y entonces nos empezaron a disparar. Así que este video creo que lo más importante es escuchar el audio, no del sonido del combate, sino escuchar el audio de los oficiales cuando calman a los soldados. Porque muchas veces se dijo que tanto los oficiales como los oficiales dejaron solos a los soldados a la deriva, y no es así, porque ahí se escucha en un momento un suboficial que le dice, bueno, tranquilos, y después lo van a escuchar en algún otro momento más. Este no fue el único ataque. El 14 de junio, el 13 de junio, después de que el general Menéndez nos invitara a todos los periodistas a abandonar las islas, yo decidí quedarme porque era corresponsal de guerra. Entonces el general me dijo, usted sabe cuáles son las consecuencias. Primero, usted se hace responsable de su seguridad. Segundo, si llega a ser tomado prisionero, va a ser tratado como un soldado más. Pero me parecía que todo lo que había ocurrido durante esos 55 días tenía que cerrarse de alguna manera. Así que decidí quedarme. Este día, 13 a la tarde, yo estoy filmando sobre la zona de los montes porque los ingleses ya estaban del otro lado. Y entonces aparentemente el sol refleja en la lente de mi cámara y me confunden con un observador adelantado. Y entonces empiezan a disparar y yo empiezo a retroceder, y a medida que yo retrocedo van regulando la puntería y siguen disparando, y sigo retrocediendo y siguen otra vez regulando la puntería y me siguen disparando. Llego hasta el monumento de la Segunda Guerra Mundial, me parapeto detrás del monumento, primero delante, después detrás del monumento, y los ingleses seguían disparando. Bueno, en esta situación, cuando estoy adentro del monumento, una de las bombas que cae en el agua, no sé hasta el día de hoy si fue una esquirla o una piedra, me pega en una de las 2 cámaras de fotografía. Esta es la última que quedó, y me rompe la cámara de fotos. Por supuesto que el material que estaba en ese rollo desapareció, pero esa cámara había salvado que esa piedra o esa esquirla me hubiera pegado a mí. Pero bueno. Sí, antes de darle play, les cuento todo este material que estamos viendo. La idea de hacer este video, este libro,
porque creo que nos salteamos la parte de contar de qué va el libro para quienes no lo han podido leer o conocer aún. El libro tiene, él sacó más de 800 fotos en la guerra, digamos, en el libro hay 250 fotos que él sacó, y le sumamos a su material, que es que estamos viendo ahora, unos extractos que están en el libro, se pueden ver en formato QR, así que todo esto que estamos viendo también está dentro del libro. Así que ya les doy play para llegar a lo que Edu contaba. El cable y todo, esa. Sí. Acá falta un pedacito de traducción cuando me dicen agachate la... Bueno, es el resto. No lo tradujeron, pero me imagino que todos lo habrán escuchado. Bueno, en resumen, esto es casi el final de la guerra. ¿Por qué? Porque yo no fui hacia la guerra vino hacia mí. O sea, todas las mañanas nos levantábamos con Nicolás, salíamos a la puerta del hotel y yo le preguntaba a Nicolás, ¿para dónde vas? Y él por lo general iba para el lado del aeropuerto porque consideraba de que por esos lados iban a bajar los ingleses. Así que yo me iba para el otro lado para no tener los dos el mismo material. Contaré porque habrá gente que no sabe quién es Nicolás, ¿no? Nicolás Casanseu, por supuesto, estoy hablando. Y entonces era un plato porque nosotros no teníamos movilidad. Aparte, los reporteros gráficos somos invisibles, nadie nos conoce. Entonces, a eso se sumaba que yo hacía 4 años que vivía en Costa Rica cubriendo Centroamérica, así que nadie me conocía. Así que cuando salíamos a la puerta del hotel, Nicolás hacía así y le paraban los vehículos y los llevaban al aeropuerto. Yo hacía así y los choferes me saludaban desde adentro. Hasta que después entraron a conocerme, a saber para quién trabajaba, ¿sí? Que era el video para la ABC de Estados Unidos y el material fotográfico para la revista Gente. Así que empezaron a llevarme. Bueno, ahí ya se me presentaba otra situación. Cuando el camión me llevaba, yo tenía que calcular dónde bajarme, porque después del regreso lo tenía que hacer caminando. Y llevaba aproximadamente 22 kilos de equipo, entre la cámara, la videocasetera, las baterías que eran de moto, las 2 cámaras de foto, el bolso con las baterías de repuesto y con los rollos de fotos. Así que entonces, por eso digo que la guerra vino a mí los 2 últimos días y yo no fui hacia la guerra. Cuando los ingleses llegaron a la zona de los montes es donde mejor lo pude cubrir.
ya nos vamos a meter, aunque en el libro ustedes van a encontrar como 200 y pico de páginas que cuentan infinidad de anécdotas, sobre todo de los soldados, porque el factor humano fue el más importante en esta guerra. Más allá de todo lo que se pueda decir, contar o mostrar, el factor humano hizo que los ingleses no vinieran a un picnic y en 3 días hicieran que los soldados se entregaran. Los soldados presentaron lucha y después del cese del fuego los soldados querían seguir combatiendo. Pero creo que eso después lo va a contar mucho mejor el coronel de Madrid, porque él estaba entre medio de los soldados. Así que bueno, veamos el video. Bien, ahí yo les cuento que vamos a ver los videos del día final, del 14 de junio. Edu se queda solo, o sea, como ya lo contó en el video, Menéndez reúne a todos los corresponsales de guerra, a todos los periodistas, porque él era el único corresponsal de guerra, y le dice que los ingleses están del otro lado de los montes y que es posible que la posición está muy pronto a caer, y los invita a irse. Había un avión que llegaba, ahí se va el grupo de Canal 7, los de Telam se van al rompehielos, y Eduardo, que era corresponsal de guerra, bajo su riesgo, decide quedarse hasta el final a filmar, con el riesgo obviamente de caer en manos británicas, porque como corresponsal de guerra estaba bajo la Convención de Ginebra, y si lo llevaban era con el tratamiento de un soldado más. Entonces, él se queda, filma eso, y las imágenes que van a ver hoy son únicas, porque de hecho la BBC llegó un día después, y por eso es que Edu varias veces le dan de medios británicos, también buscan sus imágenes, porque son las únicas que hay de ese día de los dos bandos. Vamos a ver el amanecer del 14 de junio, que está todo en el libro, por supuesto. ¿Estamos bien? Bueno, acá ocurren 2 imágenes. Una de ellas, cuando ustedes ven ese jeep llevando a ese herido, en realidad el jeep tenía que haber ido al hospital militar. Sí, pero resulta que cuando está llegando, los ingleses ya habían avanzado hasta la posición del hospital. Así que el hospital estaba en manos de los ingleses y el jeep no podía avanzar. Así que cuando llega al centro de Puerto Argentino, un suboficial le dice, bueno, anda al puesto de Stanley House, que ahí lo van a atender.
Y otra de las cosas es que a partir de este momento los Kelper nos disparaban con carabina 22 desde sus ventanas. O sea que a los disparos que ustedes escuchan de ametralladores y de fusiles se sumaban los disparos de las carabinas 22. La idea de este libro es esto, que los soldados puedan mostrarle a sus familiares no solamente el capítulo de lo que uno escribe, sino que puedan mostrarle, trasladarlos al lugar donde ellos estuvieron. Lamentablemente lo que no podemos hacer es ponerle los olores, ¿sí? Pero en ese momento el olor era olor acre a pólvora, el olor a sangre, y una de las cosas más difíciles era escuchar el grito de los soldados, los heridos sobre todo. Ahora vamos a ver el repliegue del 25 este mismo día. ¿Sí? O si querés contar un poco el contexto de esta situación. A ver, normalmente un corresponsal de guerra sabe cuando el enemigo o el amigo que uno está grabando está vencido, porque por lo general arrastra los pies. Y a mí me llamó mucho la atención que estos soldados no arrastraban los pies, venían como desfilando y las bombas seguían cayendo alrededor. Inclusive el 25 entró a Puerto Argentino cantando la canción del Infante. Así que le hablé. Hay alguien que dice que sí, porque lo vivió. Vamos a ver. Entonces es una cosa irreal ver todo eso. Así que bueno, a ver si lo podemos ver y me tranquilizo. Problema técnico, perdón. ¿Cómo? ¿Esto no? Perdonen la desprolijidad. ¡Viva la patria, carajo! Es fuerte. A ver, estamos resumiendo demasiado todo, porque lamentablemente disponemos nada más que de 1 hora y media para poderles contar lo que vivimos en 55 días de combate. Pero creo que pusimos lo más fuerte como para que los presentes se den cuenta lo que realmente fue una guerra. Sí, cuando volví al continente creí que los argentinos iban a estar esperando a los soldados, y salvo en el sur, los argentinos estaban pensando en el Mundial de Fútbol. Y después olvidaron a los soldados durante 10 años, sin ningún tipo de atención médica, sin ningún tipo de asesoramiento, ¿sí? Y muchos de ellos se quitaron la vida y hasta el día de hoy lo siguen haciendo. Ahora lo que vamos a ver es cara a cara con los británicos. Se decreta el cese del fuego, y cuando se decreta el cese del fuego, hace pocos meses, alguien me pide amistad en el Facebook,
desde Inglaterra y me manda una foto y me dice, Rotondo, contestame esta foto de dónde es. Bueno, le contesto. Al otro día me escribe otro amigo y me dice, ¿sabés quién te hizo la consulta? No, ni idea. Tengo 3.800 amigos y la verdad que a veces vienen a casa en el verano a la costa a saludarme, lo abrazo y después le pregunto, decime dónde estabas o quién sos, porque hemos cambiado tanto. Y entonces este amigo me dice, te acaba de escribir ni nada más ni nada menos que el fotógrafo oficial del Ministerio de Defensa británico. Paul Halley. Paul Halley. Sí. Bueno, a mí me asombró. A los 3 días me pidió amistad y comenzamos a intercambiar fotografías y a contarnos cada uno la historia de esas fotografías. Y hace 2 semanas o 3, me dice, qué raro que en los videos no tenés el helicóptero nuestro. Dice que abajo llevaba una sábana blanca colgando con una soga y una piedra para contarle a los soldados que se había hecho un parate. Y le digo, mirá, si venía un helicóptero de ustedes con una sábana blanca, la sábana blanca primero la perdió en el camino. Y el helicóptero se equivocó de camino y nunca llegó a Puerto Argentino. El único helicóptero británico que yo vi es el que trae al secretario del general Jeremy Moore con la rendición. Así que bueno, lo que vamos a ver ahora es cara a cara con los británicos. No sé si está en este video o no, pero a ver, cuando se decreta el cese del fuego, yo decido cruzar para lo de los británicos. Me cruzo y le saco una fotografía al primer corresponsal de guerra, que era nada más ni nada menos que Max Hastings, el corresponsal de guerra más importante que tienen los británicos. Nos sacamos una foto mutuamente, yo la publico en mi primer libro de fotografías y él la publica en su segundo libro. Y después de ahí vienen algunos comandos. En el caso de los comandos ya no tenían tanta cara de amistad como la tenía Max Hastings. Así que lo que hice fue ponerme, no sé si estará en este video o en el que viene, ponerme la cámara abajo del brazo, prendida y hablar con ellos. ¿Sí? Lo que muestra este video, más que nada, es a qué distancia estaba de los británicos hablando. Así que bien. Y Max, nos comunicamos con él. Max Hastings es un historiador importantísimo de la Segunda Guerra Mundial, de Vietnam. Él estuvo como corresponsal en varias guerras y nos escribió el prólogo de este libro, así que bueno, es parte también. Good morning. It's possible photography. Okay. Stop the boat, and the clock for Bueno, en esta toma se ve el momento en que vamos caminando hacia el hospital para ver en qué estado estaban los médicos y los heridos que estaban en el hospital. Y en el trayecto salen 2 comandos de atrás de una casa y nos preguntan si tenemos agua o tenemos chocolate. Y en la toma anterior, el que me acompañaba circunstancialmente ese día, que me dijo yo te acompaño, le enchufé la mochila que pesaba como 15 kilos y él, como no podía con su genio, le dice al británico, te cambio mi casco por tu boina. Como si fuera un partido de fútbol, ¿no? Sí, como si fuera, quería llevarse su recuerdo. Pero
Esto demostraba lo que realmente estaba pasando. Los británicos, no sé si está en el video o no, hay un momento, el otro día en la Feria del Libro, se me acercó una persona y me regaló una foto. Esa foto, no una foto, un dibujo, y ese dibujo lo sacó de un video, donde dos británicos me preguntan dónde queda Puerto Stanley. Y yo le muestro, Puerto Argentino es esto. Y entonces los dos mirando como diciendo, este pueblito de porquería es Puerto Stanley. Uno se sonríe, se pega la media vuelta y se va, y el otro también, y por supuesto, los saludamos y nos saludaron, así que dijimos, bueno, por ahora no creen que somos corresponsales de guerra, vamos a seguir avanzando. Quiero contarles, porque él siempre dice, no sé si está en el libro, no sé si está en el video. Nosotros mostramos acá solamente 9 videos. El libro tiene 58 videos. Y todo lo que él dice está. Bueno, acá hacemos un pequeño insert para decir que Leo es el hijo de Eduardo, y él le quiere hacer un gran reconocimiento porque este libro existe por él. Él nos contactó a nosotros y él estuvo bancando durante todo el tiempo ayuda con las fotos, con los videos, con meterse en el baúl del señor, da vuelta a todo la cantidad de fotos y archivos que había, hacernos de enlace y pararrayos cuando nos peleábamos, que fueron unas cuantas veces. No sabíamos si llegábamos o no. Así que nada, Leo sostuvo, se comió miles, así que no está en la tapa, no figura su nombre, pero este libro no sería posible si él no hubiera estado, así que quiero pedir un gran aplauso para Leo. Y bueno, y en la parte esta que vimos, la que subtituló a los ingleses y el inglés excelso de Miguel Silva, que era el que le pide el casco y por la boina, que es un inglés bastante rudimentario, es Juliana Rotondo, nieta de Eduardo, hija de Leo, así que también un pequeño reconocimiento para ella. O sea que, como verán, es un emprendimiento familiar. Lautaro también corrigió algunas fotos de Photoshop y Así que no se va a adelantar, Son mis nietos y los hicimos trabajar a todos. No se salvó nadie. Lo que vamos a ver ahora es la llegada de los primeros corresponsales de guerra británicos. No, creo que es los delegados de Jeremy Moore. No, estos, sí. Sí, bueno, lo que vamos a ver ahora es el delegado de Jeremy Moore llegando a la gobernación. Lleva debajo de su brazo una especie de bolsa marrón, adentro está la rendición. Al lado de él va el brigadier Brumery, que hablaba perfectamente el inglés, y atrás de ellos va un soldado con una mochila muy pesada. Entonces un kelper, que por suerte era amigo y hablaba con los argentinos, le pregunto qué es y me dice, es el primer teléfono celular móvil, y desde ahí se van a comunicar en directo con Margaret Thatcher. Bueno, la anécdota, no sé si llegaremos al final de verlo o no, la anécdota es que se había decretado el cese del fuego hasta las 9 de la noche. Si a las 9 de la noche el general Menéndez no firmaba la rendición, se iba a seguir combatiendo. De hecho, había una sección de un regimiento británico que estuvo en apresto permanentemente para que si recibiera la orden entrase a Puerto Argentino. Cosa que muchos de los soldados argentinos no lo sabían, porque no les habían avisado que si a las 9 de la noche no se firmaba la rendición, se iba a seguir combatiendo. Bueno, el general Menéndez no quería firmar la rendición, porque había una palabrita que decía incondicional. Y ya cuando llega Jeremy Moore le dice, mire, fírmela, por favor.
si no vamos a seguir combatiendo y esto va a ser una matanza. Y el general decía, no, no y no. Y Jeremy Moore hablaba con Margaret Thatcher y Margaret Thatcher le decía, o la firma como está, o siguen combatiendo. Faltando 5 minutos para las 9 de la noche, hora local, Jeremy Moore le dice al general, bueno, tache la palabra y fírmela encima. Le corta la llamada satelital a Margaret Thatcher y Jeremy Moore al final termina diciendo, se firma la rendición a las 20:59 hora local, 23:59 hora Zulú. Falta un minuto. Bien, ahí le damos play a este video. Este video para mí tiene mucho valor histórico, documental, porque es la única imagen que existe de la rendición, imagen de video. Y fuera de la foto famosa que todos vieron, uno de los que está junto con el videador Bruno Rip, cierra el paso el contraalmirante Gautero del Estado Mayor de Menéndez. Son los coroneles Rose y coronel Bell. El coronel Rose es el que está en el saludo entre Jeremy Moore y Menéndez en el medio, es el de los bigotes, que era el que hablaba, digamos, español. Así que bueno, vamos con el video, que es muy breve, pero bueno, creo que tiene mucho valor documental. Bueno, hasta acá, en grandes rasgos, le estamos mostrando lo que fue la guerra. Hay 2 videos más, pero los protagonistas, uno al menos está presente. Parece que déjame decirme unas palabras antes. Ay, perdón, estamos ahí. Quería, porque faltó de un poco narrar cómo surge este libro, cómo surge de mi parte este libro. Sí, no, hay uno que creo que no va a venir, Sergio. La idea un poco era, a través de las fotos de él y de los videos, contar la guerra entera. O sea, por un lado estamos contando su memoria de la guerra, lo que él vivió, pero como su archivo es tan largo, completo, él cuenta un montón de cosas, así como vimos por ahí más históricas, como estas imágenes del último día de la guerra, de la rendición, y otras más documentales que registran la vida diaria de las islas en esos 2 meses que estuvo bajo bandera, digamos, a Argentina. El correo, la vida diaria, digamos, los canales, la radio, los telefónicos, Veridad Nacional, es decir, un montón de gente más, que por ahí hay mucha gente que no sabe que estaban, o que también hubo una gran movilización civil. Bueno, un poco era dar toda esa vuelta entera. Y bueno, yo llego a este libro porque por ahí, digamos, yo ya había ido a las Malvinas en el 2012, ¿sí? De hecho, ahí está Fabi, uno de los veteranos que conocí allá y que, bueno, fue fundamental para que fuera
hicimos un documental y la aparición de Fabi fue fundamental para salvar ese documental porque, bueno, pude ver la guerra, o sea, los efectos de la guerra, filmar el momento que le cambiaba la vida, creo yo, a una persona. Fabi llegó, se vio de frente con la guerra y los efectos que la guerra le hace a quien la vivió, ¿no? Fue muy fuerte. Esa imagen salvó el documental y todo lo que pasó después, que fuimos a jugar a Londres al rugby con veteranos británicos, fue algo muy lindo. Ese documental se hizo con la Fundación Rugby Sin Fronteras, el camino del encuentro. Hace mucho estaba en Cinear, ya no creo que no está más, pero veremos de qué manera lo mantenemos al aire. Pero más allá de eso, lo que me permitió a mí fue, bueno, ver el escenario de la guerra, ver todo lo que habían sufrido, el frío, la geografía que es muy compleja, muy difícil. Como dice Edu, moverse con mucho equipo es muy difícil porque el piso lleno de barro, la turba, uno se hunde rápido, o sea, es imposible estar con los pies mojados y yo fui secos. Yo fui en diciembre, o sea, y ni siquiera fui a los peores lugares, o sea que es como nos permite imaginarnos lo que debe haber sido con el frío, con el viento, con lo que vivieron ellos. Y bueno, él tiene el archivo más completo de audiovisual del país. Creo que no creo que ni Telam ni Canal 7 tienen lo que él tiene, porque él es el único que lo tiene completo, de principio hasta el final. Quiso la suerte, la casualidad es que yo me topara con Leo, somos compañeros. Leo es cámara como su padre, lo ven con la cámara en la mano, en el canal donde los dos laburamos. Él me comentó muchísimas veces de su historia, pero bueno, no se había dado, la pandemia llegó y de golpe Leo me dice, hay que hacer algo. Iba a ser un documental que no terminó siendo, pero creo que sí, porque esto es un poco como un documental, porque es un libro audiovisual. Creo que van a ver las fotos, los testimonios, pero también los sonidos y las imágenes. Así que creo que el documental lo hicimos. Un poco también hacer justicia a su obra, que no tuvo el reconocimiento que debería tener. Este libro creo que busca, como él dice, dejar un legado para los veteranos, para el país, para todos. Y bueno, si bien por ahí lo pueden ver en su página de Facebook o Instagram o lo que sea, creo que nunca se había compilado de la manera que lo hicimos acá, y contar todo lo que él por ahí fue contando en partes, contarlo todo junto en un solo lugar. Así que nada, fue un placer enorme que él haya confiado en mí, que haya tenido la confianza en mí para hacerlo, porque es su vida, es la obra más grande que él hizo, y nada, dejarlo en una persona que apenas conocía, si bien charlamos un rato y Leo le había dicho, fue un gesto enorme, me abrió su archivo. Después obviamente fue mucho laburo, fueron muchos años laburando y siempre surgen algunas rispideces, pero la verdad que lo llevamos muy bien y creo que el libro, ¿no? Es bravo, Eduardo, hay que domar el potro, pero la verdad que... ¿Están las dos esposas? ¿La de Leo, tu esposa, está? Sí, está allá al fondo, allá está Lina, sí, creo que merecen las dos un fuerte aplauso. Pueden dar testimonio. Sí, a las dos. Porque te digo... Vamos a dar el divorcio los dos. Claro, ellas pueden dar testimonio de que las horas que tenían que dedicarle a ella se las dedicaron a esto. Me deben de odiar las dos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así que bueno, y para cerrar un poco con tantas fotos, yo le digo a él que me parecía que veíamos un montón de cosas, veíamos muchas historias, pero lo veíamos todo desde su punto de vista, y que estaba bueno por ahí contar, porque yo creo que la guerra se cuenta, o sea, no hay una verdad de la guerra, nadie la tiene. Es decir, si hubo 14.000 tipos que fueron, esos 14.000 tipos van a tener una historia completamente distinta. Es lo que me pasó a mí, es lo que le pasa cuando uno choca con la historia oficial,
que se cuenta, que está bien, no es mentira, pero todo es cierto, pasó. Lo que pasa es que el problema es cuando la historia oficial o la historia de unos es la que se impone sobre todo los demás. Entonces, digo, son muy diversas los puntos de vista, depende de donde estuvo cada uno. Entonces, creo que la cantidad de material que él tenía nos permitía hacer como un rayonón, aquella obra de ver las cosas desde diversos puntos de vista, y seguramente cada uno de los que entrevistáramos iba a contarnos una vivencia distinta. Y él tenía imágenes de lanchas, de pilotos, de helicópteros, de civiles, historias que son todas muy distintas. Hay miles de libros, los pueden leer y van a ver que nunca hay una historia, una experiencia igual a la otra. Son todas muy diversas. Entonces le digo, ¿qué tal si basándonos en tus fotos o en tus videos, abrimos un poco y contactamos y contamos 5 historias diversas de la guerra? Así que así fue que aparecieron, Sergio, que hoy creo que no va a venir, pero estuvo el otro día, un conscripto de la clase 63, que cuenta su visión desde su lugar como conscripto, desde el hambre, por ahí la falta de entrenamiento, pero también las ganas que él tenía, desde su lugar, desde un chico muy joven que tiene que ver un montón de cosas. Había otro que era de la división perros de guerra, por ejemplo, que nadie sabe, que hubo 18 perros de la infantería de marina en Malvinas, que vivió la guerra con un perro, o sea, acompañado con un perro todo el tiempo. Para ellos el perro fue como su compañero, muy fuerte la relación que ellos hacen con los animales, y como el perro también suma su aporte cuando del miedo a las bombas a ayudar a la artillería antiaérea, cuando el tipo avisa antes cuando llega un avión, un Harrier. Hay la historia de Címbaro, de un piloto de Pucará que él filma dando vueltas sobre la ciudad varias horas, y sucedía que habían unos Harriers que lo estaban esperando, y el tipo necesitaba esperar que se queden sin nafta para poder bajar sin que lo ataquen. Entonces, si se mantenía a la altura de la ciudad, no lo pueden hacer nada, porque obviamente no iban a lanzar un ataque sobre la ciudad. Y como los aviones gastan menos que los Harrier, él sabía que se daba vueltas en el momento, y él lo filma, y el cuento creo que lo cierra él porque es muy cómico. Estaba volando muy bajito en la bahía, casi haciendo zapping en el agua, y entonces en un momento veo que la cámara me da como para poder hacer un zoom y acercarme a la cabina y mostrar al piloto conduciendo y dando vueltas esperando que los Harrier dejaran de atacar el aeropuerto. Así que cuando logro acercarme a la cabina, veo que el chino Címbaro, chino era el apodo que tenía, se jubiló hace muy poco como piloto de Aerolíneas Argentinas, se da vuelta, me mira y me saluda. Chau, toma bélica. La noche cuando vino al hotel le dije, Címbaro, gracias por haberme saludado. La toma bélica que yo tenía pensado se acabó. Después hay otro reportaje a la gente de prefectura. Quiero aclarar una cosa. Hasta el día de hoy, los británicos siguen negando que desde una lancha de prefectura se haya derribado un Harrier. Hasta el día de hoy, ese Harrier no figura en los listados de los británicos. Y por último, alguien que yo dije que era un loco. Vamos a darle paso al video. Vamos a ver el video de la imagen de Sergio, que es una foto. Sergio, un poco el video, y dejamos todo listo para que vean.
Sergio, una foto muy bella, que lo estaban leyendo una carta sobre la vida de un soldado. Muy lindo. Una foto, un video, por ahí para nosotros es raro. ¿Por qué? Para él es tan valioso tener, pero quienes lograron que les hagan una foto, que les quede algo de ese momento de su vida que cambió para siempre, para mal o para bien, pero cambió para siempre, ellos la valoran mucho. Entonces, el otro día estuvo Sergio en otro acto que estuvimos y estaba muy emocionado cuando se acordaba cuando su hermano lo vio en el libro. Él sacó en el año, o a fines del año 82, un libro a Alerta Roja, que por ahí no fue lo que él hubiera querido que fuera, no tenía muy buena calidad y todo. Anda por ahí un libro de Alerta Roja, ¿no? Ah, sí. Hay 3 libros de Alerta Roja. Así que ustedes fueron las 3 que lo compraron. Gracias. Muy joven. Sí. Muy joven. Andá a decírselo a mi señora. Y ahora vamos a saltar al último, pero antes de ver el último video, yo quiero contar una anécdota. Resulta que cuando se venían replegando los soldados, yo veo desde muy lejos, discúlpenme la expresión, para mí era un loco que venía caminando por la avenida Costanera, que después de haber hecho que toda su sección avanzara y se pusiera en una zona más segura, él venía caminando por la avenida Costanera y tenía los soquetes hacia afuera de los bolseguíes. Sí, y los soquetes, bueno, ya no eran más blancos, eran grises, pero eran fáciles de divisar por un francotirador, y había varios francotiradores del otro lado de la bahía, que encima mataron a algunos soldados después de que se decretó el cese del fuego. Y resulta que cuando pasa por adelante mío, lo veo pasar, le saco una foto, creo que está fuera de foco la foto, pero está el video, es el oficial La Madrid, y años después le pregunto, ¿por qué las medias por afuera del bolseguí? Me lo va a contar. ¿Lo va a contar él? Lo va a contar él porque, bueno, vamos a ver primero el video y las imágenes y después le quiero pedir un fuerte aplauso para el coronel La Madrid, en ese momento subteniente del Regimiento 6. Bueno, ahí le damos un fuerte aplauso para que venga adelante. Queremos saber a quién rajabas para allá en el grito. A Marcos Palomo, que era uno de mis cabos que iba por el medio de la calle y como vieron había artillería británica pegando en la bahía y quería que se pongan a cubierto. Bueno, ahí se escucha bien. Bueno, primero, mientras vos si querés ponés la foto esa de que estoy al lado del Unimog, porque es la base de nuestra charla, les quiero agradecer de corazón. Eduardo es un viejo guerrero de la Cámara, aunque ustedes no lo vean hoy, como no lo vimos en el 82, es alguien que pasa la historia, alguien
que cuando elige una profesión, esa profesión es una vocación, por más que tenga que comer con ella, todo aquel que tiene una cámara de fotos o filmadora sueña con hacer esa toma única de su vida. Y Eduardo ha logrado eso, ¿no? No lo logró en 4 años en Centroamérica y lo logró en 3 meses en Malvinas. Es pasar a la historia de los camarógrafos por haber logrado tomas únicas, ¿no? Cuando él me mostró esta foto que yo no conocía una vez que me vino a visitar al Centro de Salud y me trajo el video, ese video que ven ustedes más largo, a mí me emocionó mucho. Igual me cuesta mucho expresar las emociones, debo ser sincero, y aunque no lo crean soy tímido. Y cuando me toca hablar de mí me pongo más nervioso todavía. Pero recuerdo que me mostró esta foto y a mí me hizo recordar muchas cosas que es lo que les quiero contar ahora. Y sí te faltó algo, Eduardo, para mí, como soldado, que es fundamental, ya que debía ser el Pulitzer de los camarógrafos, es que hay en ese video que él me mandó, me dio, que duraba como 1 hora y pico, hay una toma donde ya cayó Puerto Argentino, se viene la noche, y se escucha un tipo con una cámara y los pasos en las piedras. Todo el mundo está en Puerto Argentino, no queda nadie del otro lado de los cerros, se escuchan unas ráfagas aisladas y hay un tipo que no se queda a esperar en Puerto Argentino, agarra su arma, que era su cámara, y se va a buscar la nota. Para mí eso es admirable porque refleja lo que es el espíritu de un camarógrafo, Eduardo, y eso es lo que sos vos. Así que quería decírselo, aprovechar esta oportunidad que me da Eduardo de contar esta anécdota. Hay 2 fotos muy lindas de Eduardo que a mí me significaron mucho cuando me las regaló. La primera es cuando estoy entrando a Puerto Argentino, y es esa foto que se ve con los borceguíes, que se ve bien las medias afuera, y a mí me gusta más esta. Y siempre me resultó esta, porque cada foto, como él bien dijo al principio, habla. Faltan los olores nomás. En este caso, menos mal que están los olores, porque me había bañado una sola vez en la guerra, mucha turba, mucho fogón, así que era tan lamentable el olor que cuando en el Bahía Paraíso le di al teniente Suárez de Cerro mi ropa para lavar en una bolsa negra que él me trajo, yo estaba convencido que le iba a lavar y en realidad era para tirarlo. Pero bueno, pero ¿por qué esta foto y por qué lo simbolizo? Si ustedes la vieran ampliada, verán a un chico que se saca el casco y por primera vez en 2 días levanta la vista al cielo y respira. Era el final de la guerra, se había acabado el combate. Primera vez en 2 días. Primera vez en 2 días que caminaba derecho, porque era agazapado gateando. Pero yo no vengo a hablar de mí ni a contar de mí, sino a contar lo que hacíamos todos los soldados de mi sección, porque si algo que aprende el soldado rápidamente en la trinchera es a sobrevivir y a prepararse para el combate. Por eso durante tantos años a mí me indignaba cuando hablaban del soldado argentino. Yo no tenía la posibilidad de refutarlo y solamente tenía para decir que había ido a Malvinas con 46 valientes y bajé del monte Tumbledown en el último contraataque con 13. Esos son nuestros soldados. Eso es lo que refleja cada una de las fotos de Eduardo. Pero en mi caso particular, permítanme ser egoísta y hablar solamente de mis soldados. Atrás mío está el soldado Diciulo y está el sargento Echeverría. Fíjense qué simbólica la foto. El soldado, el sargento y el subteniente juntos entrando a la ciudad, siendo los últimos que entrábamos de la sección, porque el resto ya estaban prisioneros, los que estaban vivos. Ese es el cierre, ese casco sacado en la mano y esa mirada al cielo, ese respirar profundo, que me acuerdo del momento claramente, porque yo miré el Unimog, porque todo el que quedaba funcionando le disparábamos para ponerlo fuera de servicio, que yo lo miré al Unimog, y me acuerdo ese momento, porque sabía que estaba Eduardo tomando esa foto. Es el cierre de un esfuerzo sobrehumano, de un grupo de valientes, donde no hubo superhombres, eran 46 hombres normales como cualquiera de nosotros. Después las revistas, la historia, la gente cuenta leyendas, y aparecen héroes y aparecen tipos que se ponen en anonimato. Todas las guerras lo tienen. Yo tengo en mi sección, por un lado, un superhéroe que escribió la prensa, que es el soldado Poltronieri, y tengo muertos en combate que tal vez ninguno de ustedes sepa su nombre ni qué hizo. Por eso lo escriben los periodistas, lo escribe la historia local y reciente.
La verdadera historia, eso es lo que yo valoro de este lugar y de esta acción y de estar acá, es cuando los verdaderos historiadores, no los que están dominados por las pasiones, los verdaderos historiadores, dentro de bastante tiempo, tomen la bibliografía existente, tomen los videos, tomen las fotos, hagan el contraste de la historia nuestra o lo que nosotros contamos con lo que cuentan los británicos o lo que cuentan gente que no está dominada por la pasión, y cuentan con material invalorable para encontrar datos que escapan de nuestras pasiones. Yo a veces digo en chiste que si todas las historias que contamos nosotros los veteranos fueran ciertas, tendrían que ganado por paliza. Pero a veces la pasión y el patriotismo, el amor, nos llevan a inflar nuestras historias. Por eso alguien apasionadamente algún día, desapasionadamente algún día escribirá la historia de la guerra. Y en esa historia de la guerra, este acto que estás haciendo vos hoy acá en la biblioteca es fundamental, que es donar a la Biblioteca Nacional, o sea, la base de datos de la Nación, los dos libros que dentro de muchas generaciones, cuando ninguno de nosotros esté acá, y así como hoy se estudia San Lorenzo o Vilcapugio de Youma, agarrará el libro de Rotondo, agarrará el libro acá del querido Lino, y buscará datos, y buscará fotos, y contrastará las historias y les pondrá el verdadero lugar que les corresponde. En ese lugar que les corresponde, esa foto que les mostré, que es el corolario del final de una guerra, son un grupo de soldados que llegan agotados, quebrados, cansados, casi sin munición, pero habiendo dado todo por su nación y por su bandera, y por todos ustedes, porque el acto fue por amor a quienes quedaban atrás, entre ellos nuestros símbolos y nuestra tierra. Por eso es una historia dolorosa, porque es una historia de 3 hombres que conocieron el horror de la guerra. Yo en ese momento entraba absolutamente derrotado conmigo mismo, no con los británicos, porque yo sentía que había fracasado, que no había cuidado de mis soldados, que no había sido un buen jefe, y más importante, que no había cumplido con lo que yo creía que mi padre me estaba pidiendo cuando me mandó su último telegrama. Así que me sentía muy miserable. No había sabido hacer lo que había ido a hacer. Muchos años después, y con esta foto lo entendí, esa foto sintetiza ese esfuerzo de esos días de guerra que empezaron el 13 de abril, de esos 47 jóvenes que no conocíamos los horrores de la guerra, que fuimos cantando y felices, enamorados de la tierra, enamorados de nuestro uniforme y enamorados de nuestra bandera, creyendo que íbamos a hacer San Martín arriba del monumento, y conocimos el horror y el barro de la guerra. Me acuerdo de una de las frases que decíamos cuando volvimos, era que a primera línea donde muere un infante no llegan las cámaras, no llega el fotógrafo. Hoy sí, porque están las camaritas, pero en esa época ese era nuestro concepto. El infante se muere solo, pelea solo, sobrevive solo, y lo más triste, que casi nadie ve lo que hizo, excepto el que está al lado de él. Por eso yo hoy le agradezco a Eduardo, porque esta foto sirve para homenajear a mis soldados, a esos 46 hombres, 5 suboficiales, 41 soldados conscriptos, que lo dieron todo en la guerra por su patria, siguiendo a su jefe y acompañándolo porque confiaban en él. Pero dejaron todo. Yo recuerdo esos días de frío, de hambre, que no nos importaba el hambre, ni el frío, ni el bombardeo, y apostábamos los pocos mantecoles que nos quedaban de las raciones, o un cigarrillo para adivinar cuán cerca caía el proyectil, y que solo sintetiza para ustedes hasta dónde un soldado se adapta al horror de la guerra, que es capaz de tomar a risa hechos que para cualquiera son horrorosos. Y de eso del mantecol yo recuerdo una anécdota que les quiero dejar, que es cuando en los primeros días de junio bombardean al Monte de Dos Hermanas, empiezan a bajar un caído en combate del Regimiento 4. Y como empiezan a tirar desde el Monte Kent, que estaba muy cerca, ese cuerpo queda envuelto en una capa poncho en mi posición, al costado de mi posición, para que al día siguiente lo puedan evacuar. En un momento dado, cuando estaba oscureciendo y venía la niebla de la noche, porque siempre venía la niebla y después se oscurecía en los cerros, y la noche se volvía absolutamente negra, el viento mueve la capa poncho y se le ve la cara. Y el soldado de Yulo me mira con nostalgia y me dice: fíjese, mi subteniente, qué suerte, para este pibe se le terminó la guerra. Hasta eso llega el soldado en su afán de ver la muerte como la paz y el final de un hecho horroroso.
sin saber Marcelo que 2 o 3 días después él iba a estar protagonizando esas mismas acciones. Y se quedó, y conoció el horror, y conoció la muerte, y estaba dispuesto a morir por su patria. Eso es lo admirable. Y pocos días después, esos mismos soldados, que por eso yo lo tomo como un símbolo de ellos, de todos ellos que no están en esa foto, combatió en ese monte 2 Hermanas, vio morir a su primer caído al soldado Guanes, y así todo, en vez de replegar a Puerto Argentino, cruzaron el valle en la oscuridad de la noche bajo la artillería, ocuparon una posición el día 12 de junio en el monte Tumbledown, dispuestos a contraatacar en el monte Waverly Ridge. Después recibimos una orden de defender el monte Waverly Ridge, cuando el monte Tumbledown, cuando fuera tomado Waverly Ridge esa noche del 13. Y finalmente, cuando su jefe recibió la orden, que era yo, recibió la orden de ir a contraatacar a los guardias escoceses, doy fe que cuando dije seguirme, todos vinieron atrás mío. Y hace poco tiempo el soldado Disulo, que es el que viene atrás de todo, el del medio parece más gordito, pero en realidad tiene más abrigo, era el sargento Echeverría, ese que viene atrás de todo con la cabeza agacha y cansado, me dice, mis subtenientes, hay algo que tenemos que estar orgullosos. Nosotros, como dice Eduardo, no los esperamos a los ingleses. Hechos bolsa, dijo otra palabra, los fuimos a buscar. Y es cierto. Fíjense el enorme amor a la tierra que hay que tener, el enorme amor al camarada que está al lado, que en la última noche de la guerra, cuando sabés que es la última noche, y estás tan cerca de la paz y de la salvación de la ciudad, agarrás tu fusil y te caminás hacia la noche a combatir el último combate de la guerra. Por eso yo rescato y le quiero agradecer a Eduardo estos testimonios, porque hablan mucho más de lo que refleja la foto, cuentan historias. Y esta es la historia mía, y esa es la historia de mis soldados, esa es la historia de mis 8 caídos, esa es la historia de los que quedaron heridos en el cerro y fueron tomados prisioneros y atendidos por sus camaradas británicos. Esa es la foto de los que no pudieron replegar, y es la foto de los que pudieron replegar, y como bien dice Eduardo, son 14.000 almas que quedaron en las Islas Malvinas, no solamente los 649 caídos. Así que creo que hoy somos protagonistas de una ya noche histórica. Estamos siendo protagonistas al lado de una persona que pasará la historia de los camarógrafos en el mundo, con sus tomas. Somos protagonistas de una parte de la historia de Malvinas que va a quedar para siempre en la Biblioteca Nacional para cuando nosotros no estemos. Y de eso se trata, de tener memoria y dejarle memoria a nuestros hijos, para que cuando nazcan y crezcan amando este suelo, queriendo este suelo, donde hubo un soldado, como esos soldados que están ahí dispuestos a morir, o un soldado de la Cámara que fue a buscar a los ingleses porque necesitaba su nota para testimoniar un hecho histórico que es el último día de la guerra. Así que yo les agradezco de corazón, Lino, les agradezco de corazón, Eduardo. Sé que es un tipo picante, Eduardo, así fue siempre, lo seguirá siendo hasta que se muera viejo como yo. Pero bueno, esa es la esencia de él. Es un buen tipo, antes usaba una barba más filósofa, hoy está una barba más cheta, digamos. Pero es el mismo Eduardo de siempre. Y esa personalidad es la que hizo al hombre detrás de la cámara. Así que muchísimas gracias a todos por escucharme, muchísimas gracias Lino y Eduardo por darme el honor de poder decir unas palabras acá y dejarles simplemente el testimonio de esos soldados de Malvinas, esos hombres que vienen cansados, vienen de ver morir hace pocos momentos a varios camaradas y sin embargo cuando entran a Puerto Argentino lo hacen con enorme orgullo, con dolor de haber perdido la guerra, pero con enorme orgullo de ser soldados argentinos. Muchísimas gracias. Al final no contó lo de las medias blancas. No contó lo de las medias. Lo voy a contar yo. Cuando le pregunto, me dice, lo que pasa es que se había roto el elástico de las medias. Entonces, si yo me dejaba las medias como estaban, se me venían para abajo y se iban a mojar porque los bolseguíes adentro estaban mojados. Así que por eso me las di vuelta para afuera, ¿no? Y entonces, fíjense cómo una historia se junta con otra historia y uno realmente desconoce
todo este tipo de cosas y las va averiguando y las va encontrando a medida que van pasando los años y puede hablar con los veteranos. Ustedes se van a encontrar en el libro con un montón de anécdotas, pero un montón de anécdotas, porque a mí me preocupaba y me interesaba más el factor humano que la guerra. Entonces se van a encontrar desde el soldado Fritz, que originalmente le decían Tortuga, hasta el soldado Mosto, que le haga un reportaje y 2 días después muere. Así que bueno, creo que estamos en tiempo. Sí, estamos en tiempo. Yo en lo personal les agradezco que hayan venido, espero que el libro les haya gustado y que esta charla les haya resultado interesante. Y por último vuelvo otra vez a agradecer a Leonardo Rotondo, mi hijo, que después lo voy a cobrar por este chivo, y a Lino Palacio por haberme hecho este libro. Gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algo que haya quedado pendiente. Bueno, ya podemos dar por finalizado, como les parezca. Quería preguntar cuánto tardó toda la gesta, digamos, de la elaboración del libro, desde que empezó hasta que culminó con la publicación. Empezamos en agosto del 2020 y terminamos en marzo del 2023, así que sí, llevó bastante tiempo, mucho tiempo, nos pueden decir los que nos conocen, así que le pusimos mucha garra, creo que se nota en el libro. El precio no es fácil para esta economía, lo sabemos perfectamente, pero si habíamos hecho tantas cosas como las hicimos, sentíamos que tenía que ser con la máxima calidad que podíamos dar. Y bueno, creo que el libro logró su objetivo, y lo que tienen en las manos fue lo máximo que pudimos dar, así que muy felices por eso. Yo quiero hacer una aclaración. Primero, es un emprendimiento particular, lo hemos hecho entre nosotros, no hemos recibido el aporte de ninguna editorial. Y después, mientras íbamos construyendo el libro, de a poco, recibimos un montón de palos en la rueda para que este libro nunca saliera. Para mí, que este libro hoy esté en la Biblioteca Nacional y haya visto la luz es muy importante, a tal punto que nunca pudimos avisar antes de que el libro estuviese en nuestras manos qué imprenta lo estaba haciendo. Quiero que esto quede recalcado, ¿sí? Porque la gente se cree que es fácil hacer un libro, publicarlo y después ver qué es lo que ocurre. Bueno, en este caso la cosa fue al revés. Tuvimos 2 guerras. La primera, la que escribimos en el libro, y la segunda, la que tuvimos que combatir contra los propios argentinos y los intereses para que este libro no saliera. Pero salió. ¿Vieron que no soy tan cabrón? Al menos hoy. Sí. A ver, yo les voy a contar. Por supuesto que no voy a contar las contras. Cada uno que saque sus propias conclusiones. ¿Sí? Después que vean el libro van a encontrarse con muchas cosas que se las contaron otras personas, pero que las viví yo. Y después se van a encontrar con historias que son únicas, como la de Mosto. ¿Sí? Se ha hablado mucho de Mosto, han contado mucho de Mosto,
han fotografiado mucho la cara de Mosto, pero el reportaje de Mosto vivo solamente está en este libro. Entonces de ahí en adelante ustedes tomen sus propias conclusiones. Y después encontrarnos con editoriales que tuvieron que decirnos que no a publicar el libro porque habían recibido presión para no imprimirlo. No voy a contar más cosas. Sí, a ver, después está en el libro, compren el libro. Una vez que el 14 de junio termina la guerra, yo vuelvo al hotel y soy el único argentino, estaba lleno de Kelper. Así que el 15 de la mañana lleno de ingleses, decido salir a tratar de fotografiar, ya no me pongo el casco. Yo usaba la misma campera que usaban los Kelper porque me la había comprado allá en el West Store y me colgué la camarita a sacar fotos. Ahí pude registrar realmente contra quién habíamos combatido, con qué armamento estaban, qué equipamiento tenían, ¿sí? Entonces ahí se demostraba realmente la diferencia entre un ejército y el otro. Y ese otro ejército no solo estaba luchando con todo su país, sino que estaba luchando con todo el apoyo de la OTAN. Y nosotros estábamos solos. Y en muchos casos lo atamos con alambre. Y sin embargo se combatió. Y lo que ellos consideraban que en 4 o 5 días los soldaditos se iban a rendir, les llevó más de 30 días el poderlo lograr. Mi huida es un capítulo aparte, pero van a tener que verlo en el libro, porque yo me escondo 2 días en el Jeguín. Los ingleses el 15 al mediodía me buscan para pedirme prestado el material que había filmado el día anterior, porque el camarógrafo de ellos no venía en primera línea con ellos, sino que venía un día atrás. Así que alguien del hotel me comenta que me están buscando, así que me escapo del hotel, me escondo en un lanchón, estoy 2 días vestido de marinero, escondido en el lanchón con el equipo encima, y a lo último de todo logro subir al Irizar y poder salvar el equipo. Después, cuando llegué al continente, tuve otra guerra, que era la guerra contra el medio de prensa con el que yo estaba trabajando. No el norteamericano estaba contento, porque después de eso quisieron que durante 3 años más siguiera siendo corresponsal de guerra, para ellos. Me mandaron a Chile, donde estaba Pinochet y los pacos chilenos que venían con los caballos y los palos. Pero el medio argentino, cuando llegué, me mostraron las revistas, y cuando vi las revistas, dije, estas no son mis fotos. Estas fotos están sacadas en Río Gallego. Y estos no son los títulos que yo mandé, porque yo no mandaba títulos, pero mandaba fotos donde hablaba mucho más. Yo siempre digo que una foto habla mucho más que 1000 palabras. ¿Sí? Y yo veía, estamos ganando, seguimos ganando. Bueno, esos 3 rollos finales que mostraban el final de la guerra, yo me niego a entregarlos. Digo, antes de entregarlo, como estaban sin revelar, o los pongo en el piso y los piso, o los tiro en el inodoro. Pero a la revista no se lo doy. Bueno, la revista quería negociar con dinero, y eso no se negociaba con dinero. Entonces me dicen, bueno, ¿qué querés? Que se cuente la verdad. Y entonces, las 3 últimas revistas, salió La guerra que no vimos, La foto que no vimos, y lo que verdaderamente pasó en Malvinas. Yo con eso me di por pago. Bueno, y para cerrar quiero que nos cuentes, y con esto ya cerramos, porque quiero si ya no se echa, se apaga la luz. Y que con esto ya sí cerramos. Él se fue a Chile como corresponsal de guerra en Chile,
Y quiero que él cuente cómo es que se retira finalmente de la profesión, en el momento él decide no ser más corresponsal de guerra, porque creo que habla mucho de la manera en que él laburaba en primera línea. Así que contá la voz. Bueno, trabajar para los norteamericanos fue muy difícil siendo argentino durante la guerra, porque yo sabía que tenía que cuidarme cómo hacía los encuadres para no mostrar posiciones o para no mostrar ubicaciones de donde estaban, por ejemplo, los misiles, los lanzamisiles o las antiaéreas. Así que me resultó un poco más trabajoso. Cuando vuelvo de Malvinas, Fran Manizas, que era el productor general de la cadena norteamericana, me dice, bueno, dentro de una semana que volvés de las vacaciones, ¿una semana? Sí, una semana. Te vamos a mandar a Chile. Y eran los días, los meses o los años finales de Pinochet. Y un día grabando en una de las tantas, con la cámara veo cómo viene avanzando, se llaman, o los llamábamos, los pacos. Los carabineros. Sí, que eran los carabineros que venían a caballo con palos gigantes. Y entonces lo sigo viendo con la cámara, lo sigo filmando, y en un momento veo que el carabinero levanta el palo. Cuando levantó el palo, el instinto hizo que yo pusiera la cámara así y el palo golpeara en la cámara, rompiéndola, por supuesto. Así que ese mismo día me volví a Buenos Aires y dije, hasta acá llegué. Mi mente va rápida, pero mis pies no van acorde con mi mente. Así que seguí trabajando en televisión, pero ya no fui más corresponsal de guerra. Bueno, creo que está, ¿no?